Cuando una persona dependiente se vincula, no se une, se fusiona, no comparte su vida, la entrega, no construye un nosotros, se disuelve en el otro. Y así lentamente, su identidad se vuelve prestada. Su valor se vuelve condicional, su voz calla, se vuelve silenciosa. Por eso estas personas suelen sentirse vacías cuando están solas, porque no saben quiénes son sin la presencia del otro. Porque independizarse implica dejar de necesitar. Y dejar de necesitar implica quedar solo consigo mismo. Y cuando alguien no ha construido un yo sólido, la autonomía se vive como desamparo. Detrás de la dificultad para decidir, hay una creencia silenciosa pero poderosa. Si decido solo, puedo equivocarme. Y si me equivoco, puedo ser rechazado. Por eso el otro se vuelve indispensable. El otro piensa, el otro elige, el otro dirige, el otro responde. La vida se vuelve algo delegado. Es como si yo entregara mi voluntad. El deseo se posterga, el proyecto se aplaza. Y así poco a poco la persona va cediendo su lugar en su propia historia. Deja de ser protagonista. Se vuelve espectadora de su vida, guiada por decisiones ajenas. ¿Qué tanto nos podemos dejar ser y mostrarnos en nuestras luces, en nuestras sombras, o vivimos con miedo? Solo aquel que puede ser en el mundo sabe la profunda libertad que se experimenta. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast Ad Propositum. Como les contaba en el episodio anterior, he estado muy feliz porque acabamos de lanzar aprobandome.com y miles de personas, literalmente miles de personas han estado escribiendo, contactándonos, ingresando a la plataforma. Y dije yo, bueno, eso quiere decir que hay una necesidad importante de profundizar en este tema. Y por eso hoy vamos a hablar de estos miedos profundos que hacen que a veces termine uno enganchado en relaciones complicadas. Vamos a empezar como siempre. ¿Por qué algunas personas dependientes sienten un miedo tan intenso a estar solas, incluso cuando están rodeadas de gente? Porque la soledad no siempre es la ausencia de otros, sino la ausencia de sí mismo. Hay personas que no temen al silencio externo, sino a un silencio interior, a un vacío interno. No les asusta quedarse sin compañía. Lo que realmente les aterra es quedarse sin identidad. Pensemos lo siguiente. Cuando alguien ha aprendido a existir únicamente a través del vínculo, cuando su valor, su sentido, cuando toda su seguridad dependen del otro, la soledad se transforma en algo muy amenazante. Ya no se trata de estar sin alguien. Es sentir que se deja de ser, que caemos en la nada. Y en estos casos, el otro no es compañía. Es más bien un sostén psicológico, como un medicamento, un regulador emocional, un espejo, un ancla vital. El otro organiza su mundo interno, le presta estabilidad, le da coherencia, le ofrece dirección. Sin esa presencia, la realidad pierde contornos, el tiempo se vuelve incierto, la respiración se acorta, la angustia emerge y el vacío se expande. La soledad no se vive como descanso, sino como vértigo. No es un espacio para encontrarse, sino un abismo donde el yo parece disolverse. Y por eso, muchas personas llenan su vida de relaciones, tareas, favores, compromisos, sacrificios y complacencias. No porque amen demasiado, sino porque no saben estar consigo mismas sin sentirse perdidas. Se mantienen ocupadas, disponibles, necesarias, indispensables. Todo con tal de no detenerse a sentir la ausencia de sí. Y así entonces el miedo al abandono se transforma en una búsqueda incesante de presencia, de atención, de validación, de confirmación, incluso a veces a costa de la propia dignidad. A veces no es que alguien no quiera estar solo, es que nunca aprendió a ser dueño de sí. ¿Por qué a las personas dependientes les cuesta tanto trabajo tomar decisiones, incluso las más pequeñas? Decidir implica asumir la propia existencia. Tomar decisiones no es simplemente elegir entre opciones, es decir, yo existo, yo elijo. Yo soy responsable, yo sostengo las consecuencias. Y para una personalidad dependiente, esta afirmación resulta profundamente amenazante. Es que allí la libertad no se vive como posibilidad, sino como carga. La autonomía no se experimenta como fortaleza, sino como el riesgo de un abandono anticipado. La independencia no se siente como crecimiento,
sino como algo peligroso, porque podría quedarme sola o solo. Detrás de la dificultad para decidir hay una creencia silenciosa pero poderosa. Si decido solo, puedo equivocarme. Y si me equivoco, puedo ser rechazado. Por eso el otro se vuelve indispensable. El otro piensa, el otro elige, el otro dirige, el otro responde. La vida se vuelve algo delegado. Es como si yo entregara mi voluntad. El deseo se posterga, el proyecto se aplaza, y así poco a poco la persona va cediendo su lugar en su propia historia, deja de ser protagonista. Se vuelve espectadora de su vida, guiada por decisiones ajenas, sostenida por criterios externos, conducida por expectativas que no siempre le pertenecen. Y aunque externamente parezca sumisión o docilidad, en el fondo hay un intento desesperado más por mantenerse vinculado, protegido, acompañado. Se percibe como debilidad, se percibe como incapacidad, pero lo cierto es que es un miedo profundo a existir sin un respaldo constante. ¿Por qué algunas personas se sacrifican en exceso por los demás, incluso olvidándose de sí mismas? Hay personas que han aprendido que amar es desaparecer. Para estas personas, el amor no se vive como encuentro entre dos, sino como entrega absoluta de alguien que se funde con el otro. No aman desde la abundancia, aman desde la carencia. Y cuando alguien ama desde la carencia, no se ofrece por completo, se disuelve, se borra, se anula. El sacrificio excesivo no es altruismo puro. Muchas veces es una estrategia para asegurar el vínculo. Si doy todo no me dejarán, si me sacrifico me querrán, si me necesito poco no estorbaré, si no molesto me conservarán. Así la renuncia se convierte en moneda de intercambio emocional. La persona se vuelve cuidadora, salvadora, servidora, protectora, acompañante, sostén, rehabilitadora, mantenedora. Vive para otros, respira para otros, decide para otros, siente para otros. Su identidad queda atrapada en la necesidad ajena. Y cuando el otro se va, no solo pierde un vínculo, pierde su razón de existir, su estructura interna, su sentido. El drama no es amar mucho, el drama es no existir sin depender. ¿Qué significa realmente perderse a sí mismo en una relación? Perderse a sí mismo no es amar demasiado, es no saberse separado, independiente, es no tener un espacio propio, es no distinguir dónde termina el otro y dónde comienzo yo. Es vivir en función de la necesidad ajena. Es como no tener un espacio interno que no esté ocupado por alguien más. Cuando una persona dependiente se vincula, no se une, se fusiona, no comparte su vida, la entrega, no construye un nosotros, se disuelve en el otro. Y así lentamente, su identidad se vuelve prestada, su valor se vuelve condicional, su voz calla, se vuelve silenciosa. Por eso estas personas suelen sentirse vacías cuando están solas, porque no saben quiénes son sin la presencia del otro. No tienen territorio propio, no tienen espacio emocional propio, no tienen proyecto autónomo. Su mundo interior está colonizado por vínculos, así es que viven habitadas por los demás. ¿Por qué el cuerpo tiene un papel tan importante en la personalidad dependiente? El cuerpo se convierte en defensa cuando el alma no sabe protegerse. El cuerpo del dependiente está siempre atento, alerta. Se vuelve radar, detector, sensor. Lee miradas, tonos silenciosos, gestos. Capta microseñales de rechazo, distancia o desaprobación. Se anticipa al peligro antes de que éste ocurra. Vive anticipando el abandono todo el tiempo. Por eso suele ser un cuerpo tenso, rígido, contenido, compactado, apretado. Un cuerpo que se prepara para el impacto emocional. Un cuerpo que se recoge, se reduce, se hace pequeño. Un cuerpo que invita a que me protejan, a que me cuiden. Una postura encogida, gestos suaves, tono bajo, apariencia frágil, a veces infantilizada, necesitada. No es casual. Es un lenguaje corporal que dice sin palabras: protégeme, no me abandones, cuídame, no me sueltes. Cuando el cuerpo se vuelve súplica, la identidad está herida. ¿Cuál es la mayor amenaza existencial de una persona dependiente? Suena extraño, pero la independencia. No la soledad, no el fracaso, no el error. La independencia. Porque independizarse implica dejar de necesitar. Y dejar de necesitar implica quedar solo consigo mismo. Y cuando alguien no ha construido un yo sólido, la autonomía se vive como desamparo.
Ser adulto, decidir, elegir, sostener, equivocarse, enfrentar las consecuencias, todo eso activa una angustia profunda. Por eso, estas personas buscan relaciones en donde les protejan, estructuras que les contengan, figuras que las guíen, sistemas que les dirijan. No buscan amor, buscan refugio. Y cuando la vida las empuja a caminar solas, su ansiedad se eleva, su emocionalidad se desborda y toda su identidad tiembla. Pero también ahí, justamente ahí, en ese miedo, se esconde su mayor posibilidad de transformación. Aprender a existir sin depender para vincularse sin perderse. Porque solo quien puede sostenerse a sí mismo puede amar sin desaparecer. Bueno, quería compartir algunas de las reflexiones hechas a partir de todas las comunicaciones que hemos tenido en estos días, después de la apertura de aprobandome.com. Seguramente más adelante voy a tomar algunas de las preguntas que nos han estado enviando asociadas a los temas que movemos para poder hacer más de estos podcasts cortos pero sustanciosos. No olviden compartirlo con aquellas personas que consideren ustedes que les pueda sumar y suscribirse en la campanita. Nos vemos. ¿Qué tanto nos podemos dejar ser y mostrarnos en nuestras luces, en nuestras sombras, o vivimos con miedo? Solo aquel que puede ser en el mundo sabe la profunda libertad que se experimenta.